amigas, amigos, buenas tardes. Estamos aquí en la librería Cultura Peruana con el historiador Roberto Mendoza para poder conversar sobre la historia de nuestro país, la historia del Perú, pero desde un ángulo militar. Vamos a conversar un poco acerca de lo que ha significado para el Perú durante la etapa republicana, las guerras que ha tenido tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Entonces, antes de presentar e iniciar esta entrevista, quiero agradecer la hospitalidad y la amabilidad de Alberto Pérez, quien es dueño de la librería Cultura Peruana, que permite que esta entrevista sea posible. Y como pueden ver, estamos aquí cumpliendo con todos los protocolos de salud que estos tiempos exigen. Entonces, cuando hablamos de historia militar en nuestro país, hablamos de una larga tradición, debido a que el Perú ha tenido muchas guerras, ¿no? Y si queremos ir a los tiempos más antiguos, más remotos, esta actividad de la guerra, ¿no?, ha sido una constante en el Perú. Como ejemplo, podríamos decir que el señor de Zipán es un sacerdote guerrero, pero la guerra era entendida de una manera, desde un punto de vista más como un ritual, como una forma de ofrendar la guerra a los dioses moches, y eso es lo que representa el señor de Zipán. Ahora, si queremos hablar de la época de los incas, ¿no?, Juan José Vega tiene un artículo o un ensayo muy interesante de 1969 titulado Los incas, una aristocracia guerrera, donde él ahí explica, ¿no?, cómo los incas concebían la idea de lo que era la guerra, ¿no?, y cómo estaba constituido el ejército incaico. Ahora, en los tiempos virreinales, la guerra también fue parte de la vida virreinal. Tanto es así de que desde 1533 hasta 1571, durante aproximadamente 40 años, lo que quedaba del Tahuantinsuyo o los incas, ¿no?, fueron los que lideraron la resistencia armada contra el agresor español. No está de más mencionar a Manco Inca, que logró cercar las ciudades de Lima y Cusco en 1536, ¿no? Y esta resistencia llegó a su fin con los incas de Vilcabamba, siendo el último Tupac Amaru I, que en tiempos del virrey Toledo fue derrotado y ajusticiado, lo que causó una enorme pena incluso al rey de España. Pero el virrey Toledo también tuvo que enfrentarse a otro problema, ¿no? Tuvo que liderar dos frentes, ¿no? Los piratas, entre ellos Francis Drake o George Spilberton, que trataron pues de asolar las costas del virreinato. Otra guerra que también tuvo que librar el virreinato peruano fue contra los araucanos allá en Chile. El virrey Toledo mandó una expedición a cargo de Rodrigo de Quiroga, quien con presos políticos, ¿no?, y algunos desterrados logró formar un ejército de aproximadamente de 500 hombres, los cuales, si bien es cierto, tuvieron pequeñas victorias, no pudieron cumplir con el objetivo de dominar la zona de la Araucanía. Y así podríamos seguir hablando, ¿no?, de las guerras que ha tenido el Perú. Scarlett O'Fellan, en un libro llamado Un siglo de rebeliones anticoloniales, nos habla de que el siglo XVIII es un siglo pues en el cual los peruanos, ¿no?, los dominados, empiezan a rebelarse contra el poder virreinal, y ahí está pues la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, en 1780. No está de más tampoco mencionar los levantamientos armados ya de inicios del siglo XIX, como el de Francisco de Sela o de Mateo Pumacahua, que también buscaban acabar con el dominio español. Luego llegaríamos a la época ya de la emancipación propiamente dicha, conducida por los ejércitos de San Martín y de Bolívar. Y para hablar de eso, ¿no?, para hablar de esta guerra de la independencia, porque debemos entenderla como tal, ¿no?, desde el momento en que San Martín desembarca en septiembre de 1820
hasta que Bolívar o Sucre, ¿no? Con el ejército peruano comandado por el mariscal José de la Mar, ¿no? El 9 de diciembre terminan derrotando a los españoles en la famosa batalla de Ayacucho en el año de 1824. Entonces, son aproximadamente casi 5 años en los cuales el Perú libra una guerra, ¿no? Una guerra en la cual se termina obteniendo nuestra independencia. Entonces, vuelvo y repito, para hablar de eso, estamos en esta tarde con el historiador Roberto Mendoza, quien es director del Instituto de Estudios Militares del Ejército del Perú y que es autor de libros como La penumbra del olvido, En la penumbra del olvido, y apuntes biográficos de soldados en los tomos 1, 2 y 3 del Ejército peruano. Entonces, le damos la bienvenida a don Roberto y queremos empezar esta entrevista, ¿no? Preguntándole acerca de cómo se desarrolló la guerra de independencia en el Perú. Muchas gracias por la invitación. Realmente complacido porque estamos en un lugar de libros, es hermoso. Para un historiador es hermoso el ambiente. Y acaso nos faltan los documentos, el archivo. Un lugar muy apropiado. Y cuando se habla de la guerra de independencia, como tú bien lo has dicho, ¿no? Nos remontamos a las primeras rebeliones quizás contra los españoles. Planteaste muy bien el año 1536, cuando Mancoinca Yupanqui, cerca de Lima, cercó al Cusco primero, cerca de Lima, y viene por los cerros Alto Congo, el cerro San Cristóbal, ¿no? Uno de sus orejones, ¿no? Enfrentamientos, siguen los tumultos, rebeliones. Son 300 años de lucha, donde la principal insurrección o rebelión era la de Tupac Amaru, una revolución en Sudamérica importante, ¿no? Una revolución continental. Pero también dentro de esto se ve la mezcla que hay ya con el aparato logístico europeo, ¿no? Ya los incas combaten con caballos, con lanzas, con arcabuces. Se van asimilando, ¿no? la logística. Se hace necesaria la presencia de la expedición libertadora, porque como todos sabemos, Lima era el centro de poderío virreinal en el Perú, en Sudamérica. Se habla de virreinato porque yo no lo conceptualizo como colonia. Éramos la sede principal en América o en Sudamérica de España. Entonces, la expedición libertadora se hace necesaria porque tenemos fuerza nosotros los peruanos, tenemos antecedentes patriotas, llámese los documentos de Ribagüero, de Remigio Silva, de Francisco Vidal, la comunicación constante que está con los patriotas de Río de la Plata. Pero se hace necesaria una fuerza importante, una fuerza militar. Esta fuerza militar es la expedición libertadora, que como se ve, en un primer momento tienes como objetivo, de repente, venir por el altiplano. Pero como es una zona donde hay bastantes realistas, ellos ven conveniente atravesar los Andes, bajar a Chile, libertar Chile y ocupar el mar, la zona costera. Antiguamente, las batallas se ganaban porque quien era dueño del mar era dueño de la costa. Y así podían desembarcar en cualquier lugar. Eso es lo que hace posible la venida de la expedición, ¿no? Pero ellos no dicen llegado al Perú, si es que no era posible gracias a todos los levantamientos que tú has mencionado y a la gran labor de espías que tuvimos los peruanos. Llámese, por ejemplo, Ribagüero, ¿no? Sus cartas constantes que enviaba San Martín, Remigio Silva, Aranda. Aquí también quiero enfatizar que la historia es a veces muy, no conoce mucho, ¿no? De los personajes. Es una familia de patriotas. Remigio, Mateo y Brígida Silva, personajes que nacieron en el Rímac. Ellos tenían mucha constante comunicación con San Martín. Entonces San Martín viene con un plan preconcebido ya por patriotas peruanos. Él viene con la fuerza, pero la idea del desembarco del lugar lo formamos los peruanos. Entonces, por lo que usted comenta, San Martín ya tenía el terreno preparado, ¿no? Había realmente una facción de peruanos, porque mucho se habla de que los criollos tenían el temor de perder lo que era posición social, posición económica, ¿no? Pero vemos que hay peruanos que sí se la juegan por la independencia y por eso preparan el camino para la llegada de San Martín. Sí, sí, eso es cierto. Lo que sucede es que muchas veces a nosotros en secundaria, en primaria, inclusive en universidad, no nos enseñan eso. Ya nos preparan para ser historiadores, pero ya viene la especialidad de cada uno y se identifica más o se entra más en la historia castrense, en la historia militar, ¿no? Pero hay muchos personajes así.
como le dije, ¿no? Por ejemplo, Remigio Silva es un personaje que está en las primeras compilaciones. El primer soldado de Perú, Francisco Vidal, por ejemplo, ¿no? Que constantemente viajaba a Chile, conversaba con San Martín, regresaba. A él se le llama el primer soldado de Perú, Claro. natural de Sucre. Entonces, así como él hay muchos, Domingo Doré, bastantes personajes que son, algunos son militares y otros son civiles, que ayudan bastante en logística, en armamento, en ideas a la Escuadra Libertadora. Bueno, gracias Roberto por decirnos eso y vamos avanzando porque el tiempo siempre nos juega en contra. Ok, entonces ahora sabemos de que San Martín tiene pequeños triunfos, como por ejemplo la batalla del Cerro de Pasco del 6 de diciembre de 1820, la cual contagia el espíritu de independencia, de emancipación, pero San Martín no logra la independencia del Perú. La proclama, es cierto, pero no logra la independencia o consolidar el proyecto que tenía en mente. Y él, después de la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, celebrada los 26 y 27 de julio de 1822, él se retira de nuestro país en septiembre de ese mismo año. Y ahí empieza esta campaña de intermedios. ¿Podría conversar con nosotros y explicarnos un poco más en qué consistió esta campaña de intermedios? Porque fueron dos, ¿no? ¿Y cuál fue el destino de la misma? Claro, cuando se retira San Martín, toma el poder la Junta Gobernativa. Pero San Martín ya había planificado la campaña de intermedios. Esta campaña está referida a copar y destruir al ejército realista que está acantonado entre el Valle de Mantaro y el Altiplano, teniendo guarniciones en Junín, guarniciones en Ayacucho, en Cusco, hacia la actual Bolivia. Hacia el norte del país, de Lima hacia el norte, está liberado. La mayoría son patriotas, la mayoría se han plegado al movimiento de independencia. Entonces San Martín planifica esta campaña. Pero ¿qué sucede? Hay un cambio de mando y un cambio de gobierno, pero en base al plan de San Martín es que enviamos tropas hacia el sur. Estas tropas están ingresando, pero lamentablemente son tropas que recién se están formando con el ejército peruano. Son tropas bisoñas todavía. En cambio el ejército realista, los mandos son españoles, son peninsulares. La tropa es peruana, pero hay gente que conoce el lugar. Y tenían experiencia porque muchos venían de la guerra que habían librado contra la invasión napoleónica. Claro. Tenían experiencia de guerra. Claro. Y fuera, ellos tienen otra visión de la guerra, tienen otra doctrina militar, que sin embargo en el terreno y en el papel es muy diferente. Porque uno puede leer un reglamento, pero el reglamento tiene que aplicarlo al terreno. En ese sentido, la experiencia de ellos es más práctica, a la par de la teoría. Por eso es que la primera expedición a Puertos Intermedios fracasa. Para la segunda expedición, inclusive ya viene Sucre, pero Sucre no se aúna a esta segunda expedición. Y hay un cambio de gobierno también. Y nuevamente también fracasa. ¿Por qué? Como les digo, ¿no? Es el origen todavía del ejército de Perú. Son las primeras unidades que se están formando y se está combatiendo todavía con reglamentos españoles, con ordenanzas españolas. O sea, no se va creando una doctrina de guerra, porque para combatir uno tiene que conocer el terreno, tiene que conocer a sus soldados, tiene que conocer cómo piensas, tiene que reglamentar una marcha. O sea, son varios factores que ayudan o que conllevan a que una campaña sea bien, pero recién estamos saliendo como república, estamos naciendo como Estado. Entonces, en ese sentido, los primeros ejércitos no tienen tanta fuerza, tanta logística tampoco, ¿no? Ni como ideológica quizás, para combatir a los realistas que están más fortalecidos, están más asentados en el territorio nacional, de Junín hacia el altiplano. Okay. Bien, entonces, pasado este segundo momento, ¿no? Usted menciona algo interesante, que podríamos fijar que el nacimiento del ejército de peruanos, conformado por peruanos propiamente, se da en esta campaña de intermedios. Yo pienso que es después todavía, luego de Ayacucho. Me parece que la formación del ejército de Perú viene ya a partir del año 27, más o menos. En la guerra contra la Gran Colombia. Claro, está de jefe del ejército el general Santa Cruz, jefe de Estado Mayor José de la Mar. Entonces, se siguen. La primera unidad del ejército de Perú es la Legión Peruana de la Guardia, que la formó San Martín. Pero poco a poco van entrando gente, van reclutando gente. Poco a poco no es ingresar al ejército por cuestión de reclutamiento forzado, sino también hay peruanos que
he visto legajos de peruanos que ingresan al ejército de voluntad propia. Como Ramón Castillo y su hermano Leandro. Claro, entonces hay gente que ya está adquiriendo experiencia en estas primeras contiendas, en Junín, en Ayacucho. Pero también viene algo importante, que Junín, Ayacucho, por ejemplo, se gana también porque hay muchos jefes de guerrillas que empiezan a ayudar al ejército, claro, logísticamente, en el lugar. Tengo un ejemplo. Para llegar, por ejemplo, a la Sierra Central, si yo estoy subiendo de acá de Lima al Valle de Mantaro, tengo que pasar por Tosica, Matucana, San Mateo, Casapalca, ¿no? Entonces, cuando el ejército patriota avanza en la quebrada de Guarochirí, la quebrada de Matucana del Rímac, ¿qué sucede? Jefes de la zona empiezan a ayudarlos a los lugares por donde transitar. Porque siendo San Martín, siendo Bolívar, para combatir en un lugar tiene que conocer el terreno. ¿Y el terreno quién lo conoce? El personaje de la zona, el oriundo de la zona. Y en esos momentos eran las guerrillas. Jefes de guerrillas que salían con los campesinos, con los comuneros, a ayudar al ejército y muchas veces en logística, muchas veces combatían. No formaban parte, por supuesto, del ejército, pero era un gran apoyo. Entonces, en Junín y en Ayacucho, tenemos que reconocer a todos ellos. Marcelino Carreño es... Carreño. ¿No? Por ahí, instructor de guerrillas. ¿no? Alguna vez alguien por el Facebook me hacía el comentario de que la MAR no hubiese podido contener, porque en la batalla de Ayacucho, la MAR es el que, como se dice criollamente, baila con la más fea, ¿no? Con la parte más experimental del ejército español, sí. Y él es el que rompe la defensa del ejército español, pero no hubiese podido hacerlo si no hubiese sido por la figura de Carreño, ¿no? Que claro, apoya con estas guerrillas. Hay un personaje guarochirano, Ignacio Tiffany Gavilca, que él se va hasta Ayacucho, y él sube con sus guerrillas. Hay otro personaje natural de Matucana, Esteban Jiménez Apolinario, que es un personaje que es de las milicias reales primero, luego está en el ejército peruano, y es un personaje que brinda su casa en Matucana para que unos oficiales argentinos, Millán y Prudán, se fuguen cuando el rey Felipe es ocupado nuevamente por los españoles. Hay un grupo de personajes argentinos, de combatientes argentinos, que lo llevan preso, los realistas se vayan Mantaro. Y en la subida se fugan 2 argentinos. Y este personaje de Matucana, Esteban Jiménez, ayuda a su fuga. Entonces, la historia a veces conoce eso anecdóticamente, la fuga, pero encontrarlo en el documento es importante. Claro. O sea, hay cosas que a veces te dicen, tradición oral, bueno, yo no creo en eso, pero encuentra el documento. Claro, es importante hacer historia en base a los documentos. Bueno, entonces ya obtuvimos la independencia, ya San Martín, ya Bolívar dejaron el Perú, estamos en el año de 1827, se forma el primer gobierno peruano, elegido de manera indirecta, quien sería presidente es José de la Mar, y con él tenemos la primera, o en su gobierno, aparecerá o surgirá la primera guerra, que es la invasión a Bolivia comandada por Agustín Gamarra. ¿Cuál fue el motivo de esta primera guerra? Porque de pronto uno puede decir el Perú invade y que es una guerra de agresión, pero realmente fue una guerra que el Perú buscaba agredir al recién creado Bolivia. Yo pienso que es una guerra de cuidar. Tenemos que resaltar algo, ¿no? Que cuando se dan las independencias en las siguientes repúblicas, no tenemos definidas fronteras. Entonces, cuando Bolívar recomienda a Sucre la creación de Bolivia, geopolíticamente, lo vemos ahora, en ese momento quizás no, es un punto específico o importante la zona del altiplano. Está el ejército colombiano en Bolivia con Sucre. Los bolivianos se sienten gobernados por un usurpador, porque no es un personaje neto de Bolivia, del altiplano. Entonces, ante esto piden ayuda a Gamarra, que a la sazón era prefecto del Cusco. Ajá. Y Gamarra invade Bolivia, ¿no? O sea, si uno lo ve fríamente, hay mucha cercanía, Cusco, Puno, el altiplano. Si uno lo ve fríamente, también vienen los lazos comerciales que habían, el tiempo fue del virreinato. Entonces también, si uno lo ve fríamente, es algo comercial. Yo pienso que los gran colombianos no deben estar aquí. ¿Por qué? Tengo que cubrirme las espaldas también, ¿no? Es algo también una visión de defensa del nuevo territorio. Yo quiero defender mi casa, tengo que ver mi frontera, tengo que ver mi puerta, tengo que ver quién es mi vecino. Y en ese momento no convenía que la dictadura bolivariana, a través de la Constitución vitalicia, esté en Bolivia. Entonces por eso es que
la mar invade Bolivia. Claro, entonces Claro. podríamos decir que es una guerra en la cual el Perú se está defendiendo frente a esa amenaza que significaba el proyecto bolivariano Claro, en Bolivia, sí. ¿no? Y teniendo ahí a su alfil llamado Antonio José de Sucre. Bueno, Sí. entonces el Perú en 1827 tenía aproximadamente, en cuestiones de territorio, 2 millones, casi 2 millones de kilómetros cuadrados y tenía frontera con tan solo 3 países, ¿no? La Gran Colombia, porque no existía todavía Ecuador, ¿no? Pero la Gran Colombia, Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces, un país grande, hablando en territorio, ¿no? Y que tenía tan solo 3 fronteras. Pero ahí, como usted muy bien señala, las primeras guerras que tiene el Perú es por defender unas fronteras que no están bien definidas, Sí. y eso es lo que nos termina llevando a la guerra contra Bolívar, ¿no? Y su proyecto de la Gran Colombia. Y ahí tenemos a la figura del mariscal José de la Mar, que en ese momento, vuelvo y repito, era presidente del Perú y se pone a la cabeza del ejército y él va, ¿no? A Sí. la frontera a luchar para defender la misma, ¿no? Entonces tenemos una nueva guerra en la cual seguimos defendiendo nuestra frontera. Sí, fuera de eso también hay que de repente ubicarse en la idea de la mar. José de la Mar es el primer expresidente de Perú, natural de Cuenca. Ajá. Bueno, ¿qué decimos ahora? Cuenca, Ecuador. ¿Cómo es posible que un ecuatoriano haya sido presidente de Perú cuando no existía Ecuador? Entonces el objetivo de la mar es también algo, ¿no? Tomemos Cuenca, reivindiquemos o dejemos Cuenca para el Perú. El pretexto de la guerra, por supuesto, pues no es que hay que pagar el dinero al ejército gran colombiano. Son problemas internos, son problemas de predominio de Bolívar, ¿no? O sea, la gran parte bolivariana, ¿no? Pero también viene acá ya la lucha de los caudillos peruanos que han combatido en Junín y Ayacucho por dar un nuevo auge o fortalecer militarmente en los inicios a nuestra nueva república. O sea, cuidar nuestras fronteras. Muchas veces se dice, ¿no? ¿Para qué servía el ejército en ese momento? Vienen guerras civiles, vienen con caudillos, pero si uno analiza bien a través de documentos, si uno lee cartas de los soldados, hay cartas de los soldados, uno se da cuenta, yo voy a defender la naciente república, o sea, estoy luchando por el país. No saben qué es país, no saben qué es Perú, quizás en ese momento la idea no la tienen clara, pero saben que están luchando con un caudillo militar que realmente o sea, tiene eso, es un caudillo, es un líder. Eso es lo importante de los primeros ejércitos, ¿no? Y hasta ahora muchos caudillos mantienen eso, ¿no? El liderazgo a la tropa. Es importante eso, la ideología que hay ahí. O sea, algo más que también deberíamos mencionar de esta guerra es el reclamo por parte de la Gran Colombia de los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, Sí. ¿no? Que luego desencadenarían pues los conflictos que hemos mantenido con Ecuador, ya con Ecuador a partir de 1830, cuando ya la Gran Colombia se desintegra, ¿no? Y que hemos tenido hasta 1995, vale decir hasta hace 25 años atrás. Pero, o sea, es importante recordar ello, ¿no? De que el reclamo de Bolívar es por Tumbes, Jaén y Maynas. Si nos vamos a los mapas de la época, ¿no? Nosotros podemos ver pues que el territorio que reclamaba la Gran Colombia, que reclamaba Bolívar, no son 3 ciudades, ¿no? Sino son territorios inmensos, ¿no? Que prácticamente era nuestra Amazonía, ¿no? Bien, entonces ahora esta guerra termina mal, ¿no? Una guerra que termina mal porque para el Perú, para su estabilidad política, porque hay un golpe de Estado, ¿no? Al presidente Lamar se le da el mismo, Agustín Gamarra, es enviado a Costa Rica, y la guerra queda en una especie de empate, ¿no? El Perú tiene que retroceder, había tomado Guayaquil, ¿no? La Armada había tomado Guayaquil, había retenido, ¿no? Pero la avanzada del ejército, o la vanguardia del ejército de la Mar, había sido derrotada en Saraguro y en Portete del Tarqui, ¿no? Entonces se produce el golpe de Estado y bueno, la cuestión queda, como quien dice, en empate. Sí. Pero como hemos mencionado hace un momento, empiezan los problemas con Ecuador, ¿no? Y luego tendríamos quizás una distracción en el sur por motivo de estas campañas de intermedios, estas campañas restauradoras, Sí. ¿no? Que vienen en la Confederación Perú-Boliviana. ¿Podría conversarnos un poco acerca de eso, Sí. poner el contexto de qué es la Confederación Perú-Boliviana y explicarnos cuál es el propósito y el porqué de estas campañas restauradoras? Sí, en el sentido en que, como se mencionó en un primer momento, ¿no?
Santa Cruz era prácticamente general en jefe del ejército. Gamarra, que es un personaje cusqueño que también pertenecía en la plana mayor del ejército patriota, ¿no? Peruano ya. Pero ¿qué es lo que quería? Santa Cruz fue el lugar de origen, Alto Perú. Lo que él quería era juntar a los dos países. Y también hay unas intrigas ahí, ¿no? El Estado norperuano, el Estado surperuano, Salaverio, los negocios, la lucha de caudillos, que son terratenientes, ¿ah? Es gente que de dinero, ¿no? Que está... Orbegoso no era sí, de Abolengo. Claro, entonces en ese sentido, hay una lucha interna en el Perú y eso se aprovecha también Santa Cruz. Entonces, él conversa primero con Gamarra para unir ambos estados. Y se ve que Gamarra tiene mucho arraigo. Gamarra es uno de los personajes muy importantes en la conformación del ejército del Perú, del ejército nacional en ese momento. Entonces, la cuestión geopolítica de Santa Cruz es unir ambos países ante cualquier eventualidad, tanto del norte de Bolivia, era más con Bolivia, no tanto con Chile. Porque luego vino la política, la geopolítica de Diego Portales, ¿no? Diego Portales, claro. Pero entonces el objetivo es eso primero. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está pues Castilla, Vidal, personajes que han luchado en las campañas de la independencia, pero ellos ven mal que un alto peruano quiera gobernar todo el Perú. Y ellos son exiliados, ¿no? Se refugian en Chile. Entonces, ante el avance de la Confederación, ante el fortalecimiento de la Confederación, en Chile ven algo geopolíticamente que no va contra sus intereses de defensa. En ese sentido es que ayudan a los peruanos a armar el ejército restaurador. Y en ese sentido es que vienen y, bueno, tienen varios enfrentamientos, ¿no? Inclusive llegan hasta Lima. Inclusive combaten aquí en la zona de Puente Piedra, del Puente de Piedra. Un día tuve una conversación, algo así anecdótico quizás, con un historiador chileno, un amigo, y conversando de cuándo comienza el repase. Y él me dijo, el repase es por culpa de ustedes luego de Tarapacá, luego de la batalla de Tarapacá. Yo le dije, he encontrado documentos que el repase lo hacen ustedes luego de la batalla acá en Puente Piedra, en el Puente Piedra, porque entran ustedes, sus tropas, hasta la plaza de armas, y ahí repasan hombres y mujeres, y hay documentos de eso. Entonces, la guerra de la Confederación es algo más geopolítico, ¿no? El predominio de Santa Cruz sobre el Estado sur peruano, formar una confederación con predominio de Bolivia, y el interés peruano, ya neto peruano de Castilla, de Vidal, que Santa Cruz no tiene que estar en el poder. Le piden ayuda a Chile, y Chile ve pues bien eso porque no va con sus proyectos geopolíticos. Van a ver una nación fuerte, una nación poderosa, no les conviene. Por eso es que ayuda a destruir a la Confederación. Y si dan pues, ¿no? los enfrentamientos, ¿no? No guía, ¿no? Los enfrentamientos que se menciona también la intervención de la Argentina en estos... Se quiere tratar con Argentina, sí, porque la Confederación viene a ser un proyecto intercontinental. Se quiere unir hasta el Atlántico. Eso también se ve, ¿no? Y es contrario a Chile también. O sea, hay algunas cartas de Santa Cruz que mencionan eso, o sea, la unión intercontinental, o sea, unir ambos océanos. Intermedio está Bolivia. Pero el chileno se ve cercado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si uno se pone a pensar ahora, porque hay muchas cartas también que traen eso, ¿no? Sí, es bien difícil esa etapa de la historia. Lo principal aquí es el nacionalismo que en ese momento está sintiendo Castilla, Vidal. Los jefes que con derecho, porque han dado su sangre en las batallas, tienen razón en fundar nuestro nuevo Estado, dirigir o ver, porque es gente que, como les dije en un momento, es gente que combatió por la defensa de nuestras fronteras, por ver nuestras fronteras, porque nadie intervenga. Entonces ellos se sienten también con derecho a gobernar. Entonces, evitar que venga un usurpador boliviano, estamos nosotros aquí. Así nos sirva el vecino. Claro. Esa es más o menos la idea. Se utiliza a Chile para poder, de una manera u otra, preservar lo que es el Perú y sacando de la jugada a este enemigo que vendría a ser Santa Cruz, ¿no? y Bolivia. Sí. Bueno, cuando uno revisa el trabajo de Basadre, ¿no? La historia monumental, se topa con una frase que dice, más o menos parafraseando, dice lo siguiente, ¿no? Cuando quiso, cuando quiso, no lo hizo, y cuando pudo,
no logró hacerlo, ¿no? Me refiero a Agustín Gamarra en el intento de invasión a Bolivia entre los años de 1841 y 1842, e incluso le costó la vida, Claro. ¿no? Porque Agustín Gamarra muere en la batalla de Ingaví, ¿no? Y al Perú le pudo haber ido súper mal porque Bolivia se envalentonó, avanzó, y si no fuese por los puneños, Sí. ¿no? Ahí lo pararon. Ahí se Sí. se separaron al ejército boliviano. Entonces, esta guerra de 1841 o esta última invasión a Bolivia en 1841 es una guerra que tampoco es mencionada, ¿no? ¿A qué se deberá que esta guerra en la cual el Perú tiene quizás sea la única guerra de agresión, ¿no? En la cual el Perú sí quiere invadir Bolivia? ¿Para qué? Para poder volver a ese estado que existía, o situación me refiero, que existía antes de la independencia. Vale decir, sabemos muy bien de que Bolivia era conocido con el nombre de Alto Perú. Alto Perú, claro. Y claro, se tuvo una gran oportunidad, pero también vienen las diferencias técnicas que habían en Bolivia, ¿no? Tú también había generales que no optaban por la unión, y también ven como a los ojos cuando Gamarra invade Bolivia, ¿no? Y Ingaví cuando muere, ¿no? Yo pienso que realmente fue una oportunidad de juntar ambos países, porque si no, nosotros nos damos cuenta, el origen del Imperio Incaico, ¿dónde es? Alto Perú. Uno no va a decir ahora, bueno, somos peruanos, no decimos, ¿no? Los incas salen del lago Titicaca, ¿no? Una parte es para Bolivia, otra parte para Perú. Entonces, si uno lo ve así de un punto de vista más, de repente más serrano, más andino, es también la élite, el grupo de cusqueños que quieren estar bien en el altiplano por lazos comerciales. Tiene que ver mucho el comercio. Viene algo muy importante también aquí. Me parece que Valdenomar cuenta en un trabajo que hace, que Agustín Gamarra es muerto por uno de sus mismos soldados. Mientras estaba orinando. Sí, sí, entonces cuenta eso. Pero es una leyenda así que, porque dice que es un personaje que era muy, muy duro con los soldados, inclusive hablando de su esposa, de la mariscala, Claro. de Francisca Sullaga. Hay una escena muy, muy importante, ¿no? Que cuando hay un levantamiento contra Gamarra, que lleva al cuartel y con su fuete, ¿no? A los soldados, y le dice: cholos, ustedes contra mí, ¿no? Y los fuetea a los soldados, ¿no? Y dicen: no, mi general, usted no, contra usted no, ¿no? Pero ni contra mi marido, dice, ¿no? O sea, de repente, la prepotencia, el autoritarismo que muestra Gamarra en eso, llega a esta cuestión anecdótica de que un soldado peruano lo mata por la espalda. Pero si uno lo ve lógicamente, hay mucha animación también de mismos peruanos ante esa unión con Bolivia. Ahora, en los hechos, uno revisa la casaca de Gamarra, Ingaví, y el balazo le cae por delante, porque es más grande el edificio por delante que por atrás. O sea, lógicamente a él le cae el balazo pues de frente, ¿no? O sea, hay cositas así, ¿no? De repente que no son importantes para la historia, son importantes. Ahora, el proyecto, sí. ¿Esa casaca dónde uno puede ir a observarla? Esa casaca en la década del 50, los descendientes de Agustín Gamarra la donan al Museo del Ejército. Se encuentra en el Real Felipe. ¿Qué importancia tienen los museos, ¿no? Son espacios a los cuales no tenemos la sana costumbre de ir a visitarlos y poder ver las cosas de la época, ¿no? Bien, entonces, don Roberto, vamos llegando a este primer enfrentamiento que tenemos con Ecuador, ¿no? Ecuador en 1859 o un par de años antes tenía una deuda externa con Inglaterra, y termina pagando la deuda con territorio peruano. Esto a Ramón Castilla pues lo debe haber puesto, por lo poco que uno puede leer, ¿no? Castilla debe haber tenido también un carácter pues de un hombre enérgico, ¿no? Sí. Que no aguantaba pulgas, Sí. ¿no? Entonces lo debe haber puesto pues a don Ramón con una fuera de sí, por así decirlo, ¿no? Entonces se produce la primera guerra, ¿no? Con Ecuador en 1859, que termina con un triunfo porque se ocupa militarmente el vecino país del norte. Alguna vez un alumno en el colegio me preguntó: profesor, ¿y por qué no tomamos, ¿no? todo el país de una vez? ¿Qué falló en ese momento? ¿O es que Castilla respetaba la soberanía ecuatoriana, no quería mayores conflictos? Porque, ojo, para 1858, 59, el Perú todavía vivía la bonanza guanera, Sí. ¿no? Y se había armado muy bien. Sí. No se puede entender ese triunfo,
¿no? Si no es porque se había, tanto la Armada como el Ejército, se había equipado muy bien. Sí, y claro, y tenemos el descubrimiento de 1840, la década del 40, el guano, ¿no? Que nos da una gran fortaleza económica y permite, durante el gobierno de Castilla, comprar armamentos, no sé, prepararnos muy bien logísticamente. Ahora, respecto a lo de Ecuador, claro, es una defensa territorial, ¿no? O sea, ¿cómo puede un país transar con consignatarios con terrenos de otro país, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con Castilla? Si analizamos lo de Castilla, también es el proyecto continental, defensa continental. Es un personaje que ayuda a los diferentes países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Entonces, el concepto de él, o dentro de su concepto como gobernante, como militar, era simplemente, a mi entender, parar los afanes expansionistas de Ecuador y más bien fortalecer el Perú, fortalecernos en armamento, fortalecernos en economía, en educación. Me parece que Castilla estaba mucho más involucrado en la cuestión neta peruana ya. Era más eso. De hecho, que Ramón Castilla se puede decir que es el presidente que definitivamente construye el Estado peruano, ¿no? Sí. O sea, si San Martín con el protectorado había inaugurado un Estado con tres ministerios, perdón, debido a la guerra de independencia, porque estamos hablando, como hemos dicho hace un momento, de casi 5 años de enfrentamientos. Entonces es un Estado que está muy debilitado económicamente y estamos viendo la cantidad de guerras que ha tenido el Perú. Entonces cuando llega Ramón Castilla, es que definitivamente gracias al dinero del guano se consolida un Estado que es esta organización para poder gobernar. Entonces, siguiendo con lo que Castilla hace por el país, que es defender, vuelvo y repito, o como dice usted, ¿no?, la soberanía peruana, constituir un Estado, es que nos coge, ¿no?, la guerra del 66 con España, ¿no?, con una potencia de segunda, pero es una potencia. Sí. Una potencia europea que viene a reclamar lo que considera que todavía le pertenece, porque España nunca había reconocido la independencia peruana. Había firmado la capitulación de Ayacucho, sí, pero no reconocía la independencia de nuestro país. Entonces, 1866, ¿qué debería representar para los peruanos? ¿Qué es lo que deberíamos saber los peruanos del 2 de mayo? Yo pienso que es una defensa ante una perorata, ¿no?, del Imperio Español, ¿no? Porque también dice, ¿no?, con el 2 de mayo reafirmamos nuestra libertad sudamericana, ¿no? Y no es lógico imaginar, pues, que 2.000 personas en 7 barcos de guerra, 8 barcos de guerra, puedan contra 4 países. En ese momento está Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, con costas. O sea, y cada uno, inclusive nosotros enviamos ingenieros peruanos para que fortifiquen Guayaquil. Enviamos cañones. Entonces, es una defensa sudamericana contra 7, 8 barcos de guerra. Si yo digo, no, eso nos enseñan a nosotros en el colegio, que 2.000 hombres puedan contra 4 países. O sea, no entra en mi lógica, ¿no? Ahora, es parte, creo yo, de ese colonialismo mental de hacer ver que España, ¿no? Claro. ¿no? Y que los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos y bolivianos éramos menos, ¿no? Claro. Pero como usted dice, ¿no?, es una defensa continental y creo yo, corrígame si me equivoco, pero los hermanos mayores ahí son Perú y Chile. Sí. ¿no? Sí. Son Perú y Chile, sí, y Bolivia y Ecuador como que son países más pequeños que dependen sí, de lo que es esa alianza estratégica defensiva de los peruanos y los chilenos. Claro, porque viene un bombardeo, ¿no?, en Chile, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede acá? Aquí lo importante, ¿no?, que hay un gran líder en ese momento, claro, que sabe aglutinar a todas las fuerzas, tanto ejército como también a la población. Y se presentan personajes que ya están fuera del ejército, por ejemplo, ¿no?, que piden ocupar un cargo en un lugar de combate. Hay presos políticos que piden combatir. Hay niños que se escapan de las escuelas para combatir. O sea, es toda una movilización nacional. Eso es importante porque en momentos de conflicto, porque la escuadra española era poderosa en potencia de fuegos. Claro, potencia de fuegos, claro, ¿no? Pero en momentos así tan importantes, lo principal es la unión en base a un líder. Recordemos que luego del 2 de mayo, Prado se pasa más de 10 días en el Callao, en festejos. Él entra luego de 10 días. Bueno, claro que también se dice, ¿no?, que está esperando que todavía la escuadra española termine de... Claro, ¿no? Pero es tan importante eso, ¿no? El líder que sabe aglutinar las fuerzas vivas del país. Cómo empiezan también las defensas nacionales.
los cañones que emplazan, los ingenieros, por ejemplo, que están ahí, ¿no? Máximo Borges, hay varios ingenieros que son extranjeros. Inclusive hay españoles, y el archivo de visos españoles que combaten por el lado peruano. O sea, esas cositas, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento en el Perú, ¿no? ¿Cómo era su pensamiento? ¿Cuál es la importancia de la defensa nacional? ¿Cómo conseguían la defensa nacional, ¿no? Eso es importante, pero la guerra con España para mí fue una perorata, un momento de que España quería decir, no, yo todavía predomino mi mundo. Una bravuconada. Una bravuconada. ¿No? A Sí. ver si todavía puedo, ¿no? Sí, Bien. sí. Entonces, estamos observando aquí con el historiador Roberto Mendoza, ¿no? estos conflictos, estas guerras que ha tenido el Perú en el siglo XIX. Entonces toca hablar de la guerra, ¿no? La gran guerra, la guerra que hemos tenido, ¿no? La que todos conocemos y donde surgen los grandes héroes que incluso hoy en día recordamos, ¿no? Me refiero a la famosa guerra del Guano y del Salitre, conocida también como la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer una pregunta ahora personal, hablando y aprovechando la oportunidad de hablar con un especialista, ¿no? ¿Realmente necesitábamos participar de esa guerra? O sea, era un pleito entre bolivianos y chilenos. O sea, no teníamos nada que hacer ahí. No teníamos que hacer nada, pero el objetivo de ellos era invadirnos, de todos modos. O sea, de todos modos sí, participamos, queramos o no. Basadre dice de que si se firma el tratado de mutua defensa, Sí. porque si el Perú no se aliaba con Bolivia, entonces Bolivia se aliaba con Chile y la situación pudo Sí. haber sido peor. O sea, sí o sí, esa guerra teníamos que librarla. Claro, porque los mismos geopolíticos chilenos o diplomáticos chilenos decían, ¿no? Si Chile no hace una guerra, no se va a hacer norte, espacio natural, desaparece como país. Ellos desaparecían. Entonces tenían que de todos modos ver su lugar como su expansión. Era la expresión natural de todo pueblo, ¿no? Lo que sucede es que lamentablemente no estuvimos preparados. Porque sí, está el soldado, está el ímpetu, pero logísticamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos un pie de fuerza anterior a la guerra de 8.000, 9.000 hombres. Entramos con un pie de fuerza con 5.000 hombres. ¿Dónde estaba? O sea, ¿cuál fue la logística? ¿Cuál fue la doctrina que se empleó? ¿Qué pasó con los gobiernos anteriores? Pardo. ¿Qué pasó con Pardo? Pardo reduce el ejército. Claro, El claro. ejército con su, creo que le resta 3.000 hombres. 3.000 hombres. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con este momento histórico con los Gutiérrez, ¿no? ¿Qué pasó con los Gutiérrez? Todo el mundo dice, claro, los 4 hermanos son golpistas. Por eso es que bien hecho que los tienen colgados de las torres. A dos de ellos. Claro. Pero ¿qué sucedió? Ellos pedían reformas para el ejército, pedían dinero para el ejército, pedían logística, pedían mejora para las tropas. Entonces se ve, pues, no lo tomo porque, o sea, de otra forma, si no habría que ubicarse en el momento, pero son momentos que no se supo aprovechar por la bonanza que todavía teníamos del Guano y del Salitre. Había dinero, no nos preparamos. No se supo aprovechar eso. Entramos a la guerra así, claro, por la alianza con Bolivia, pero realmente tuvimos que entrar. O sea, de todos modos entramos a la guerra. No porque éramos hermanos o aliados con Bolivia, sino porque Chile de todos modos tenía que provocarnos. De todos modos, de todos modos. Bueno, ahí con Chile creo que empiezan ya las malas relaciones, ¿no? Porque Chile había participado en nuestra guerra de independencia, enviando hombres con San Martín, luego en la defensa contra España en 1866, ahí hay una alianza, ¿no? Una alianza, sí. Entonces esa relación se rompe con esta guerra que, entre otras cosas, como usted bien señala, ¿no? Mal preparados, deficiencia en el armamento, en la armada. Grau también creo que en algún momento había solicitado Sí. la mejora tanto del armamento marino como también de los mismos hombres, ¿no? No habían especialistas en el manejo de las... Porque maniobrar un monitor no es fácil, No es fácil. ¿no? Un barco de guerra, o sea, no es algo fácil. Por eso es ¿no? que vienen pues los ingleses también, o sea, fogoneros, todos, no los maquinistas, son ingleses. Porque uno dice, cuando uno ve la lista de revistas, por ejemplo, los monitores, pero ¿por qué tanto inglés? No, o sea, pelean por nosotros. Lo que sucede es que el contrato estipula que ellos estén ahí manejando las máquinas. Ellos tienen que enseñarlo, pero no saben manejar las El máquinas. maquinista. Igual así como nosotros, Chile también, la Armada de Chile Claro. también, igual. No pensaba hacer esta pregunta, pero hay que aprovechar la oportunidad. Piérola y la defensa de Lima.
en este momento nos puede causar alguna sonrisa, ¿no? Pero lo que a mí no me cabe en la cabeza es que como un hombre, ¿no? Un caudillo como Nicolás de Piérola, que no tenía formación militar, había sido sacerdote, tenía como experiencia ministro de Economía o de Hacienda del gobierno de Balta, él es el que lidera la defensa de nuestra ciudad, de nuestra capital, de Lima. ¿Por qué el mando del ejército peruano no tomó el control, ¿no? de esa situación? ¿Por qué después de los sucesos del 13 de enero, cuando los chilenos están borrachos después de haber invadido Chorrillos y Barranco, por qué no se dio ese ataque sorpresa que pedía Cáceres? O sea, en pocas palabras, ¿por qué el ejército de una manera u otra, o el alto mando del ejército peruano en la defensa de Lima, por qué permite que un hombre de las características de Piérola sea quien defienda nuestra ciudad? Y una pregunta muy buena pregunta, ¿no? Es pensar, se va a Prado, Piérola tiene el mando de un batallón de guardias nacionales, que no son militares. Piérola es oficial de Guardia Nacional, no es militar, no es de ejército. Entonces, ¿qué es lo que hace? Piérola tiene un séquito de seguidores, tiene un grupo de seguidores que son amigos, muchos hacendados o terratenientes. El golpe de Estado se olvidó por ellos. O sea, políticamente lo estaba manejando dentro de la guerra. Recordemos que cuando se declara la guerra, Piérola está en Chile. Sí. Y él viene. Entonces, sucede que cuando Prado se... Sí. Él viene, y ojo, Mariano Ignacio Prado le ofrece lo que hoy día vendría a ser el premierato, ¿no? Ser el primer ministro, y él rechaza ser primer ministro del gobierno de Prado porque algo está tramando, ¿no? Sí, siga, por favor. Sí, entonces en ese sentido, Piérola toma el mando, recordemos que organiza el ejército. O sea, él envía el ejército del sur con donde está Segundo Leiva, ¿no? Pero luego de ese golpe de Estado de Piérola, la toma del poder, habría que preguntarse qué sucede con el que le sigue, ¿no? Con Lisardo Montero. Porque Montero es el segundo vicepresidente. Pero Montero tiene el mando de las tropas en el sur. Y se necesita un militar que comande. Estamos en campaña, estamos en guerra. En ese sentido, por ejemplo, Montero no acepta asumir la presidencia, que está en campaña. Ahí recordemos también lo otro, ¿no? Recordemos, o sea, si nos ponemos a pensar fríamente, Arica con Bolognesi, 2.000 hombres contra 7.000 chilenos. El famoso Julio Leiva, 2.000 hombres. ¿Qué pasa en el transcurso? Leiva se mueve de Arequipa a apoyar a Bolognesi. En el transcurso viene la contraorden. No es una contraorden militar, es una contraorden política. Se regresa. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si Arica vencemos, paramos a los chilenos? ¿Quién se lleva el poroto? ¿Montero o Piérola? Montero. ¿Le convenía a Montero? No le convenía. Se da cuenta de las intrigas, ¿no? O sea, a Piérola no le convenía. Claro, en plena guerra, que haya eso, ¿no? La desidia, la desunión, o sea, el pensamiento de Piérola. Si Montero gana el sur, ganamos Arica, el militar, el que le corresponde realmente la presidencia, bueno, regresa a Lima como, ¿no? Claro. Entonces no conviene. Entonces, yo pienso que en ese momento los militares se encaminaban mucho a la defensa de Lima. O sea, sabían eso, sabían que ya, bueno, mejor dicho, luego de la campaña del sur, en el mismo Chile no se sabe qué es lo que hay que hacer. Ya tienen su objetivo, Tarapacá. Ya tienen Tarapacá. ¿Qué va a pasar ahora? La opinión nacional, la opinión pública chilena dice, no, vamos a Lima. Los periódicos lo demuestran. En Lima, Girón de la Unión, tales casas con relojes de oro, con sortijas brillantes, ¿no? Y que están asusando a que la gente se inscriba en su ejército para invadir Lima. ¿Qué pasa en el Perú? Recordemos, a Cáceres lo envían, o sea, viene a Lima y lo llevan en compra para que arme tropas. Vienen muchos provincianos batallones, ¿no? A la defensa de Lima, vienen a defender Lima porque saben que ya el objetivo chileno es venir a Lima. Pero cuando ellos están pensando los chilenos, envían la expedición de Patricio Lynch, ¿no? Otro del norte, ¿no? Todo. Ahora, cuando conversa el Estado Mayor, que no hay un Estado Mayor realmente en ese momento para defender Lima, porque Piérola es el dictador que quiere hacer todo, él siempre decía, no, yo tengo mi plan. Pero ¿qué sucede? A cada comandante de sección le dan su lugar y cómo combatir. Si uno ve bien la campaña, la defensa de Lima y con 2 batallas, San Juan 13 de enero y Miraflores 15,
no hay una coordinación entre los mandos. Y todas las crónicas dicen que Piérola es el personaje que está de un lugar a otro. ¿Por qué no se utiliza la reserva para San Juan? ¿Qué pasa en Miraflores? Luego de San Juan, por ejemplo, el incendio que hay en Chorrillos, que ingresan a combatir, aquí también viene una acotación que quisiera hacer. Los chilenos dicen que batalla de San Juan y Chorrillos. Yo en Chorrillos no veo por qué magnificar batalla. Es un enfrentamiento que hay por ocupar la zona, por ocupar el pueblo de Chorrillos. Pero batalla en sí es un enfrentamiento con bastante logística, con cañones, con caballos, y no se da. Es un enfrentamiento casa por casa, quizás sí. Sí. Lo que pasa es que ellos magnifican la batalla, porque dicen, hemos luchado contra un poderoso ejército. Y no lo veo así. Entonces, cuando viene lo de el incendio de Chorrillos, que también viene lo otro aquí, que se menciona que los bomberos italianos todos son fusilados, y no todos fueron fusilados. Algunos fueron muertos con piedras, con palos. A otros lo matan al caballo y lo arrastran. O sea, y cuando viene este pedido de Cáceres y otro oficial peruano, que ahorita me he olvidado el nombre, que plantean a Piérola atacar a los chilenos que son cerca de 2000 que están borrachos, la versión es que Piérola dice, está bien, hagan ustedes lo que ustedes crean conveniente, pero recuerden que hay 18.000 o 20.000 chilenos que están sanos. Es decisión de cada uno de ustedes. Esa versión de las cartas está en el archivo Piérola, que se encuentra en la Biblioteca Nacional. ¿No? Entonces digo, ¿no? ¿Qué decidiría Cáceres? Yo voy con mis tropas, ataco a Chorrillos, acabo con los 2.000 chilenos, pero ¿qué va a pasar después? ¿Estamos preparados para seguir resistiendo? Hay una versión de la batalla de Miraflores, de un soldado, que encuentro que él dice, ¿no? Nosotros nos hemos regrupado en la zona de La Palma, Higuereta, la hacienda de La Palma. Hemos avanzado porque nos dijeron que una tercera línea iba a ser en la zona de acá de la avenida Gama, más o menos. Una tercera línea de defensa. Ellos decían que los jefes les habían dicho que ahí se podía todavía combatir contra los chilenos. Pensaban que la zona de donde estaba Gonzalo Estrada, por el Cerro del Pino, iban a venir. O sea, ¿cuántos batallones no lucharon en Miraflores, por ejemplo? Él decía de que Piérola es un personaje que no dio ninguna orden. Pero yo siento un coronel de ejército en ese momento, no voy a ir pues también sobre el dictador, que es el jefe supremo. Eso es algo que se entiende, ¿no? O sea, los mandos militares entienden que hay una cadena de mando, sí, y no es... Es el reglamento, no es claro. Es impecable que se pueda romper esa cadena de mando. Claro, hay mucho menos en una situación en que teníamos un ejército tan grande como el chileno, ¿no? Claro. Que está mejor pertrechado, y además creo yo, disculpe que le interrumpa en este momento, pero el ejército que defiende Lima es un ejército que está conformado por estudiantes universitarios, estudiantes escolares del Guadalupe, claro, por los que las obras, ¿no? Sí, del ejército del sur, ¿no? Que han avanzado. Me parece que uno de los hijos de Bolognesi, no recuerdo el nombre, creo que es Augusto, el que se viene caminando, ¿no? Para pelear aquí en la defensa de Lima. Sí. Usted mencionaba a González Prada, que de formación militar no tenía nada. Sí. Entonces, esos son los hombres que defienden, y las mujeres, claro, ¿no? Que defienden Lima. Y respecto a la defensa de Lima, por ejemplo, vienen batallones en su mayoría provincianos. Los batallones libres de Trujillo, libres de Cajamarca, vienen como oficiales de Guardia Nacional, o sea, son hacendados quizás que no tienen formación militar. Entonces, pero lo que es lo que hace, él se rodea de ellos, ¿no? Por ejemplo, viene de Concepción, el batallón Concepción, con el coronel Valladares. Valladares es un hacendado, pero de el grado provisorio de guardia, o sea, de coronel de Guardia Nacional. No son militares de carrera. ¿Quiénes defienden San Juan? San Juan defienden, supuestamente, militares, o sea, tropa que ya tiene instrucción en la guerra, pero no es así. Son, como usted dice, restos de ejército del sur nada más. Y Miraflores es mucho peor. Y en Miraflores salen estudiantes, salen zapateros, salen camareros, que se agrupan pues por oficio, ¿no? Y la mujer es importante en toda la guerra. Claro que sí. En toda la guerra, logísticamente. Así han habido reglamentos y que prohíban que la mujer esté en el cuartel. ¿Por qué? Por la proliferación de enfermedades, pues, ¿no? Entonces prohibían eso, sin embargo está la mujer. Imagínense que para la batalla de San Juan, cuando las tropas se ubican aquí en el actual Parque de la Reserva, y vienen el día 20 de diciembre del 80, acá, y ocupan todos los cerros de San Juan, de esa Navidad, ellos pasan Navidad y Año Nuevo ahí. En Navidad, los sacerdotes van, conversan con el soldado y le dicen, hijo mío, vas a morir por tu patria.
O sea, tú vas a entrar en la batalla ya pues disminuido. O sea, mentalmente, vas a morir por tu país. O sea, es una cuestión bien ilógica, ¿no? O sea, y lo otro que se comenta, la defensa de Lima en el reducto, por ejemplo, ¿no? Que es aparte, partamos de acá del Hotel Marley, más o menos, que es el reducto número 1, por acá hay Juan Pani, y lo que es acá, prácticamente combaten los 5 primeros reductos, que es más o menos a la altura de Caminos del Inca, Chacaría. El resto se va más o menos hasta la zona de evitamiento, hasta ahí están los reductos. Pero los reductos que realmente combaten son los primeros 5. ¿Qué sucede aquí? Son civiles, no tienen preparación militar. Entonces yo digo, ¿no? La defensa de Lima es concebida, antiguamente el enfrentamiento en una guerra era masa contra masa. Eso es lo que ve Baquedano. Es una masa compacta, toda mi masa, los 20.000, 30.000 hombres, los envío de frente. Nuestra defensa fue escalonada, cuando realmente también, según Constanza en ese momento, tenía que ser también masa contra masa. Decían, ¿cómo es posible que Piro la ponga? O sea, pensaba, ¿no? Lo ubico a mi gente en los cerros porque es un campo de tiro. Vienen los chilenos y es muy fácil. Pero uno tiene que ir al campo de batalla. Uno sube al morro y es diferente, las condiciones geográficas también son diferentes. O sea, son varias cosas. Para mí el heroísmo es el pueblo limeño, ¿no? O sea, que salen los limeños a combatir. Aunque también González narra algunas cosas. También, por ejemplo, este libro de Ricardo Palma, Las cartas a Piro, creo que se llama. Él dice, ¿no? Nosotros hemos perdido la batalla de San Juan por los indios. Estos indios no saben combatir. Es una raza, ¿no? ¿Qué es eso? No sea. Y si yo digo, así se podría ganar una guerra, también con esa diferencia ideológica, racial que había. Claro. Cuando la guerra se pierde, pues se empiezan a buscar culpables, ¿no? Y sí. Ricardo Palma es uno de los primeros en señalar a la población andina, ¿no? Sí. Como los grandes culpables. Bueno, hablar de la guerra es interminable, definitivamente, porque es la guerra, ¿no? Es la guerra que nos ha marcado. Pero bueno, tenemos que avanzar, entonces entramos al siglo XX, y en el siglo XX tenemos un primer conflicto en 1912, ¿no? Con el coronel Benavides, ¿no? La batalla de la Pedrera, con Colombia, y luego tenemos una guerra que yo no sé si llamarle guerra o más conflicto, ¿no? Que es la del 32-33, que tiene su origen, ¿no? En los sucesos ocurridos en el oncenio de Leguía, cuando en 1922 se firma un tratado limítrofe con Colombia del Salomón Lozano, ¿no? Y ahí perdemos el departamento de Leticia. Pero bueno, en el 32-33 no se da una guerra en sí, creo yo, por el asesinato del presidente Sánchez Cerro, y luego tendríamos la guerra del 41, ¿no? Esta guerra que es ganada pero olvidada, ¿no? Y es un dato anecdótico, ¿no? Hace poco un amigo por el Facebook me preguntaba si en el Perú podríamos utilizar la guerra del 41 como una forma de demostrar de que el Perú sí puede, ¿no? Porque en el colegio siempre nos han enseñado de que somos un país derrotado, que no le hemos ganado a nadie, ¿no? Pero estamos viendo de que hemos tenido victorias, ¿no? Pero la guerra con Chile opaca esas victorias, ¿no? Entonces, la guerra del 41, me decía este amigo, ¿no? Para utilizar el ejemplo de si se puede, yo le digo, bueno, habría pues que revalorar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el monumento que está en el campo de Marte. Me dice, ¿cómo así? Yo le digo, bueno, ese es el monumento a la victoria, ¿no? Donde hay 3 amazonas que representan los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Con el cual se reafirmó los límites entre Perú y Ecuador, ¿no? Entonces este monumento a la victoria es un monumento que no lo conoce nadie, no es una guerra olvidada, pero que vuelvo, repito, que se ganó y que merecería un programa aparte. ¿Por qué razón? Porque ahí interviene la infantería, paracaidistas, caballería, la policía, hay figura del héroe Alipio Ponce, ¿no? Pero la guerra del 41, a pesar de haberse ganado, se prolongó, ¿no? En el 81, con los sucesos del falso Paquilla en el gobierno de Belaúnde, y hasta el momento final, en 1995, en la guerra del Alto Cenepa. Entonces, Basadre nos habla en este libro, ¿no? La promesa de la vida peruana. Aquí hay el último ensayo. Basadre nos habla de las 10 guerras que ha tenido el Perú. Ese artículo es escrito en 1941 y él utiliza un término que creo que yo podemos utilizarlo para poder formular la pregunta. Es, ¿la guerra del 95 es una guerra desafortunada? No.
Todo el mundo ha criticado el conflicto del Alto Cenepa, pero no es así. ¿Cuál es el objetivo de un país en un conflicto armado? Todo el mundo sabe que la guerra es una prolongación de la política. Hemos tenido tantos conflictos con Ecuador por fronteras. Nunca cerramos fronteras, nunca. El 41 entramos a la provincia del Oro y en el 81 desalojamos las guarniciones que estaban ahí con un gran enfrentamiento de los helitransportados, ¿no? Elementos helitransportados, comandos del ejército que llegan a la cabeza de playa, que le dicen empiezan a avanzar. En el CENEPA tenemos un enfrentamiento de comandos también. Es importante saber que combatimos de abajo hacia arriba. Eso es bien difícil, combatir de abajo hacia arriba. Es como en Tarapacá. En Tarapacá salimos de la quebrada a combatir contra los chilenos, ¿no? Igual en el CENEPA. O sea, hemos combatido así, ellos están acá arriba, nosotros abajo. La importancia de logística, entrenamiento, doctrina, no se conjuga tanto con la cuestión diplomática. El objetivo de una guerra es terminar con el conflicto diplomático. Hemos perdido en soldados, en logística, armamento, pero cerramos la frontera. El objetivo era ese, cerrar la frontera. Entonces ya no tenemos conflicto con Ecuador. Claro, no hay problema. 25 años, claro, nada. Relación. Y va a haber, porque no hay pretexto. Claro. Aquí me permito, disculpa, señalar algo que se pasó, por ejemplo, lo de la pedrera. Sí, regresemos a eso. Esa parte de nuestra historia militar o de la guerra es importante porque imagínense ustedes todo un batallón que sale de Chiclayo y que se va hasta la selva, más de 2000 kilómetros, caminando. Y en plenas enfermedades que hay, ¿no? Bueno, sectores caminando, sectores no, pero con el Beriberi que está en, o sea, una enfermedad muy grande en la selva. Imagínense ustedes la confusión que hay con la marina de guerra, con las lanzas, ¿no? O sea, es un enfrentamiento importante que hasta ahorita no está muy revalorado. Fuera de eso, el de Colombia, 32-33, claro, también por territorios usurpados, lo de Leticia, ¿no? Que realmente fuimos a combatir, y Sánchez Cerro asesinado también después cuando está preparado 30.000 hombres, sí, ¿no? En el campo de Marte. Entonces yo digo, ¿no? Si el peruano está preparado para combatir, la idiosincrasia peruana es guerrera, como hasta ahora en la pandemia. ¿Pero qué pasó? Sucede que a la hora el diplomático es el que firma el tratado. Se quedó ahí. ¿Para qué ganamos una guerra? ¿Para qué paramos al invasor? Se la hora le sigue regalando el piso. ¿No? Viene otra cosa que hay que rescatar. Luego de la contienda con el país del sur, viene la misión militar francesa. Los franceses dan una reforma total al ejército. Pero ¿qué también sucede? Ellos vienen con reglamentos que están basados en su guerra, la guerra de su país. Y los franceses no combaten en selva, costa. Entonces la campaña del 32, Nororiente, utilizamos reglamentos franceses. No tenemos una doctrina de guerra, no acoplamos nuestros reglamentos al terreno. En el 41 vamos empleando algo de eso. Por eso es que es exitosa esta campaña del 41. Hay una conjunción de Estado Mayor con los comandantes de cada sector. Y utilizamos nuestras tres fuerzas, ¿no? Si es la caballería importante, los líderes importantes. ¿Y qué? Lo más importante, el soldado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el 81, la gente de la selva que apoyaba, sí. Yo tengo testimonios de combatientes del 81 que decían, señor Mendoza, íbamos nosotros en camiones a la base del Barón a tal lugar y la gente de los caseríos salían con sus frutas, con agua, nos daban y nos llevaban. Yo voy contento a combatir. Mucha gente en el CENEPA, después en el 95, que los he visto desfilar cuando vienen acá al cuartel general, estaban sin ojos, mancos, pero con el pecho bien a frente, sí, porque yo he luchado por mi país. Y aquí en Lima, la gente metía en discotecas y en otras cosas. La gente no sabía que teníamos una guerra. Pero se dan cuenta. Y también empezamos a crear una nueva doctrina militar, una nueva doctrina de guerra. Recuerden ustedes que en el año 95 estamos también en una plena guerra contra terroristas. Tropas que están en el Valle Mandaro, que están en Cusco, en Huánuco. Tropas con poncho, con botas, o sea, bien forrados en el Ande, se van a combatir a la selva. Y en la selva se combate pues, con teorocito, con polo. O sea, imagínense usted la fortaleza del soldado peruano y la fortaleza de los líderes. Y mencionó que la guerra con Chile fue derrota, sacamos líderes.
sacamos de ellos. Entonces esos líderes, esos ejemplos, esos paradigmas tenemos siempre que tenerlos presentes. Actualmente, la pandemia. ¿Qué pasa con esta pandemia? ¿Cuántos militares han muerto? ¿Cuántos civiles, cuántos doctores, cuántos médicos, cuántos policías? ¿No? Lo que ustedes que ven en el Perú, pues no, nosotros mismos no, somos medios decidiosos, no vemos la historia. Y para mí la historia tiene que verse en base a documentación. Importantísimo los libros leerlos, pero los libros los escribimos los historiadores en base a documentos. Claro. Y hay nueva fuente de información que hay que aprovechar. Bien, listo. Entonces, solamente nos quedaría para terminar esta entrevista, ¿no? Esta conversación, señalar que por qué se da el conflicto con Colombia en el siglo XX, ¿no? El Tratado Salomón-Lozano se firma en 1922, pero no se da a conocer hasta 1927. 27, sí. ¿no? O sea, durante 5 años estuvo ahí en la penumbra, ¿no? Entonces, cuando se da a conocer la firma de este tratado y que se cedía el departamento de Leticia a Colombia, eso causó indignación, evidentemente, en los pobladores peruanos de esa zona, puesto que se consideraban y eran peruanos, ¿no? Que ellos deciden mantenerse en el lado peruano, lo cual da pie a este conflicto que terminaría pues cuando, como bien dice nuestro invitado, el historiador Roberto Mendoza, Sánchez Cerro estaba dando revista a las tropas, ¿no? Es asesinado por un militante aprista en el año de 1933. Bueno, y para terminar esta entrevista, queremos pedirle una conclusión y sus palabras finales a nuestro invitado, el historiador Roberto Mendoza. Bueno, muy agradecido y realmente complacido, ¿eh? Porque una linda conversación, hemos aprendido bastante. De hecho que sí. Y me encanta porque estamos en un gran lugar de cultura. Y les pido pues a los jóvenes profesionales de la historia que vayan a los archivos, que revisen la documentación. Es una historia que está ahí, está metida por años, pues, y uno tiene que estar en eso. Y te agradezco a ti por la entrevista porque ayuda a difundir la historia. Y siempre llamo a colaborar con ustedes. Muchas gracias. Ok, de hecho de que el consejo que nos da Roberto es importante, ¿no? Nuestra juventud, escolares, universitarios, así estudien historia o no, por favor acérquense a los libros, a la literatura, conozcamos y revaloremos lo que es nuestro, ¿no? Lo peruano. El Perú no solamente es ceviche y Machu Picchu, el Perú es mucho más que eso. Entonces, muy agradecido a cada uno de ustedes y no dejen de matricularse en el canal de Facebook, de YouTube que se llama Tu Canal de Historia y seguirnos por Facebook en Historia del Perú, una mirada crítica. De mi parte, buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad.